16 horas. Eso es lo que duró la sesión más tensa del Congreso mexicano en lo que va del sexenio de Sheinbaum. 16 horas de descalificaciones en tribuna, de maniobras parlamentarias diseñadas no para debatir, sino para agotar, de diputados que llegaron a empujarse en los pasillos, de insultos que ninguna cámara de los grandes medios te mostró completos, de una sala que olía a café frío y agotamiento colectivo cuando el reloj marcaba las 2:30 de la madrugada, y al final, cuando nadie con un trabajo normal debería estar despierto, el resultado que la oposición hizo todo lo posible por evitar 343 votos a favor. La reforma aprobada. Pero lo que ocurrió antes de ese resultado, los ataques específicos, las acusaciones concretas, la estrategia que estaba detrás de cada maniobra, es lo que ningún medio te contó completo esa noche. Hoy te cuento todo, sin filtros. Quédate. Para entender por qué esa sesión fue tan importante y por qué los ataques que se lanzaron desde la tribuna importan más allá del debate del día, necesitas ver el tablero completo. No solo los diputados gritándose, sino qué había detrás de cada grito y por qué cada palabra fue elegida con precisión quirúrgica. Imagina esta escena. Son las 11 de la mañana del miércoles 8 de abril. Los diputados llegan al Palacio Legislativo de San Lázaro. La oposición ya avisó que va a resistir con todo lo que tiene. Morena y sus aliados saben que tienen los votos. El resultado estaba definido antes de que empezara el debate. Entonces, ¿para qué durar 16 horas? Esa es la pregunta central de todo lo que te voy a contar. Y la respuesta revela exactamente cómo funciona el poder político en México cuando una mayoría legislativa decide que algo va a pasar y una minoría decide que si no puede ganar en los votos, va a ganar en otra cosa. Lo que la oposición decidió ganar era el relato, la narrativa. La historia que iba a circular en los medios, en redes sociales, en los grupos de WhatsApp de México durante los días que siguieran a esa sesión. Para ganar ese relato necesitaban crear un escenario tan caótico, tan cargado de imágenes de conflicto, tan lleno de acusaciones que generaran titulares, que el tema del día no fuera la reforma de Sheinbaum fue aprobada, sino el Congreso mexicano en llamas. Y para crear ese escenario usaron dos palabras que no tienen ninguna relación técnica con el contenido de la reforma, que se estaba debatiendo una reforma sobre presupuestos y salarios de funcionarios electorales, pero que tienen un impacto emocional enorme en cualquier mexicano que las escucha. El primero fue un diputado del PAN. Subió a la tribuna y acusó directamente a Claudia Sheinbaum de tener vínculos con grupos criminales, de haber establecido una complicidad con quienes operan al margen de la ley. Mientras gobiernen los grupos ilegales, dijo con el micrófono abierto frente a todas las cámaras, no habrá democracia, país ni futuro. ¿Tiene evidencia de esa acusación? No presentó ninguna. ¿Tiene alguna relación con el artículo 116 de la Constitución que limitaba el presupuesto de los congresos estatales al 0.7%? Ninguna, pero el titular existía. La acusación quedó en el registro parlamentario y hay personas que hoy la repiten sin haber evaluado si tiene sustento. El segundo ataque llegó del PRI. Con carteles que comparaban la reforma electoral de Sheinbaum con la Venezuela de Nicolás Maduro, que equiparaban a la primera presidenta de México elegida con 35 millones de votos, la mayor votación en la historia democrática del país, con un régimen que persigue opositores, elimina instituciones y no celebra elecciones libres desde hace décadas. ¿Qué tiene que ver Venezuela con una reforma que reduce el sueldo de los consejeros del INE? Absolutamente nada, pero la imagen existe, circuló. Y en el ecosistema de información fragmentada en que vivimos,
Una imagen repetida suficientes veces empieza a funcionar como verdad para quien no tiene acceso al contexto completo. Eso es lo que la oposición realmente buscaba esa noche, no detener la reforma. Sabían que no podían, sino crear una narrativa de ilegitimidad que se instalara antes de que la reforma comenzara a producir efectos concretos en la vida de las personas. ¿Cómo combates eso? Esa es la pregunta que Morena tuvo que responder en tiempo real durante 16 horas. La respuesta que dieron fue simple y brutal. No respondieron a los ataques. No subieron a la tribuna a refutar las acusaciones una por una. No se dejaron arrastrar al terreno donde la oposición quería la pelea. Hicieron una sola cosa durante 16 horas: mantener la unidad y avanzar hacia la votación. Antes de contarte exactamente cómo funcionó esa estrategia, necesito que recuerdes por qué estás viendo este video. Porque lo que pasó en esa sala el 8 de abril no es solo la historia de una votación en el Congreso, es la historia de dos maneras completamente diferentes de hacer política. Y entender cuál ganó y por qué te va a ayudar a leer cada batalla legislativa que venga de aquí en adelante. Sigue aquí, la parte más importante viene ahora. El obstruccionismo sistemático es una táctica tan antigua como los parlamentos modernos. Se usó en el Senado de Estados Unidos durante las batallas por los derechos civiles en los años 60. Se usó en el Congreso británico durante el Brexit. Tiene su propio nombre técnico, sus propias variantes documentadas, su propio manual. El PRI y el PAN lo ejecutaron esa noche con una dedicación que, si no fuera por el costo en tiempo y dinero público que tuvo, casi generaría reconocimiento por la constancia. Presentaron puntos de orden sobre temas ya resueltos. Solicitaron verificaciones de quórum en los momentos más estratégicos para interrumpir el flujo del debate. Pidieron que se leyeran en voz alta documentos de decenas de páginas cuando todos los diputados ya los tenían en sus dispositivos. Se turnaron en la tribuna con discursos diseñados no para persuadir a nadie, ningún voto iba a cambiar, sino para consumir tiempo. La priista Socorro Jasso lo dijo en voz alta desde la tribuna, con una amargura que ningún guión le hubiera podido escribir mejor. Tristemente veo si acaso 20 o 30 diputados de Morena. El área del Verde está totalmente vacía. Del PT hay 2. Lo estaba diciendo como crítica, pero lo que describía era otra cosa. Era la imagen de una oposición que había agotado sus recursos procesales y se encontraba en una sala casi vacía hablando para las cámaras porque ya no podía hacer nada más. Y cuando el tiempo verbal se agotó del todo, una parte de la oposición fue más lejos. Hubo roces físicos en los accesos a las zonas de votación. Hubo intentos de bloquear el paso de legisladores de Morena. Hubo descalificaciones de un tono que ningún reglamento parlamentario contempla como aceptable y que los propios legisladores del PT describieron después como un ambiente de pleito de cantina. Y Morena mantuvo la disciplina, hora tras hora, maniobra tras maniobra, descalificación tras descalificación. Eso no ocurre por accidente. Una bancada que se mantiene unida durante 16 horas de presión extrema, sin fisuras, sin disidentes que busquen protagonismo, sin errores procesales que la oposición pudiera explotar, refleja un liderazgo que opera de manera muy específica. Claudia Sheinbaum no estaba en San Lázaro esa noche, el Ejecutivo no vota en el Legislativo. Pero su presencia en esa sesión fue tan real como la de cualquier diputado, porque la disciplina que mantuvo a esa bancada unida no se construye en una noche, se construye en meses de definir con claridad qué va a pasar, por qué va a pasar y qué se espera de cada actor del proceso. Eso es lo que el canal de referencia que seguramente ya viste sobre esta sesión no te dijo con claridad. Que la victoria de Morena esa noche no fue solo de los 343 diputados que votaron a favor, fue también de una presidenta que construyó las condiciones para que esa votación ocurriera de la manera en que ocurrió
sin que nadie tuviera que defender nada en su nombre, porque los hechos lo hacían solos. Ahora necesito ser honesto contigo sobre algo que me parece fundamental para evaluar esta historia con la justicia que merece. El PRI y el PAN tienen argumentos legítimos que no desaparecen por el hecho de que sus representantes los hayan presentado mal esa noche. Cuando el PAN dice que la reforma no incluye sanciones para el financiamiento ilícito en las campañas, tiene razón técnicamente. Ese problema existe en México y no está resuelto en el Plan B. Cuando el PRI dice que el ahorro que genera la reforma es mínimo comparado con el tamaño del problema, tiene razón matemáticamente. La deshonestidad no está en los argumentos, está en que esos argumentos los hacen los mismos actores que durante décadas administraron exactamente los privilegios que la reforma busca recortar. El PRI, que dice que el ahorro es mínimo, es el mismo partido que durante 71 años de gobierno nunca propuso reducir ese gasto. El PAN, que pide combatir el financiamiento ilícito en campañas, gobernó estados donde ese financiamiento circuló con toda impunidad. Eso no hace que sus argumentos sean falsos, hace que su credibilidad para presentarlos sea cuestionable. Y esa diferencia entre un argumento correcto y un actor con credibilidad para presentarlo es una de las cosas más importantes que hay que aprender para leer la política con claridad. ¿Y qué queda después de todo esto? Queda una reforma aprobada con 343 votos, que es ley constitucional. Los consejeros del INE ya no pueden ganar más que la presidenta. Los congresos estatales tienen un límite constitucional a su presupuesto. Los privilegios específicos que la oposición defendió durante 16 horas de descalificaciones y maniobras son ahora ilegales, y queda también una narrativa en circulación. La de la Venezuela, la de los vínculos con grupos criminales, la de la mayoría que aplasta a la minoría. Esa narrativa va a seguir circulando en los medios afines a la oposición, va a llegar a foros internacionales donde observadores sin contexto van a escuchar solo esa versión, va a aparecer en redes sociales desconectada del resultado real. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. La reforma existe y tiene efectos concretos, y la narrativa existe y tiene efectos concretos también. Lo que tú puedes hacer, lo que Carlos puede hacer, cualquier mexicano que quiera entender lo que está pasando en su país puede hacer, es no quedarse con solo una de las dos. ¿Va a cambiar algo para alguien que no tiene poder? Esa es la pregunta que importa. No si Morena ganó o la oposición perdió, sino si el mexicano que paga sus impuestos y que financió durante años los sueldos millonarios de los funcionarios electorales, va a haber alguna diferencia. Eso es lo que hay que seguir. Eso es lo que este canal va a seguir. Suscríbete si quieres estar aquí cuando los resultados lleguen o no lleguen. Suscríbete si eres de los que prefieren el análisis completo sobre el fragmento que conviene a cada lado. Suscríbete si amas a México lo suficiente como para exigirle resultados verificables y no solo victorias legislativas que suenan bien en un titular. Y antes de cerrar, quiero hacerte la misma pregunta que me hago yo. ¿Crees que lo que se aprobó esa madrugada en San Lázaro va a traducirse en cambios reales para la gente que no tiene poder? ¿O el drama de la sesión fue más importante que lo que se decidió en ella? Déjame tu respuesta en los comentarios. Sin filtros. Aquí en Claudia al Poder con Yuraima Guevara no repetimos lo que ya viste en otros lados. Conectamos los puntos que faltan. Y el próximo capítulo ya está en camino. Voy a darte el contexto que hace que lo que pasó esa noche sea tan significativo en el arco completo de la presidencia de Sheinbaum. Cuando el PRI llegó con sus carteles comparando la reforma con Venezuela, estaba usando una estrategia que tiene un historial documentado en la política latinoamericana. Cada vez que un gobierno de izquierda o centroizquierda intenta hacer una reforma que afecta a intereses establecidos, aparece la misma comparación. No importa si la reforma es una ley de salario mínimo, una reforma educativa o una modificación al presupuesto de los congresos estatales.
El manual siempre termina en el mismo lugar, Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Porque es el ejemplo más conocido y más cargado emocionalmente de un gobierno latinoamericano que llegó con una mayoría democrática y terminó construyendo un sistema que esa mayoría original nunca votó. Es un miedo legítimo y real. Las democracias pueden erosionarse desde adentro. Eso ocurrió en Venezuela y ocurrió en otros países de la región, pero usar ese miedo legítimo para oponerse a una reforma que limita los sueldos de los consejeros electorales no es análisis político, es manipulación emocional. Y la diferencia entre las dos cosas es exactamente lo que este canal existe para mostrar. ¿Hay señales reales de que México está en el camino de Venezuela? Esa es la pregunta honesta que hay que hacer. Y la respuesta honesta requiere mirar los datos, no los carteles. México celebró elecciones en 2024 donde Sheinbaum ganó con 35 millones de votos en un proceso supervisado por el INE, la misma institución cuyos sueldos la reforma ahora limita. La oposición participó en esas elecciones, compitió, ganó curules y sigue operando con plena libertad en el Congreso. Los medios que critican al gobierno, y son muchos, siguen funcionando sin restricciones. Los jueces que han fallado contra iniciativas del gobierno siguen en sus cargos. Eso no es Venezuela. Es un gobierno con una mayoría amplia que está usando esa mayoría para implementar su programa. Eso puede gustar o no gustar. Puede ser bien implementado o mal implementado. Pero equipararlo con una dictadura no es una crítica, es una distracción. Y las distracciones, cuando se usan como estrategia política sistemática, tienen un costo que va más allá de quien las lanza. Tienen el costo de hacer más difícil para el ciudadano común distinguir entre una crítica legítima y una maniobra, de contaminar el debate público con acusaciones que suenan graves pero no tienen sustento, de instalar la desconfianza como estado permanente. Eso también es lo que ocurrió en esa sala el 8 de abril, no solo una votación. Una demostración de cómo funciona la política cuando la disputa deja de ser sobre las ideas y se convierte en una guerra por el control de la narrativa. ¿Quién ganó esa guerra esa noche? Morena ganó la votación. La oposición ganó el titular del caos. Y los mexicanos que esperan que esa reforma cambie algo en su vida cotidiana, están esperando ver cuál de las dos victorias importa más. Eso es lo que hay que seguir, no el drama de la sesión, lo que viene después. Y hay algo más que quiero que te lleves de este video, algo sobre la manera en que Sheinbaum manejó los ataques de esa sesión, que me parece la lección más importante de todo lo que ocurrió cuando el PAN lanzó su acusación de vínculos con grupos criminales. Sheinbaum no convocó una conferencia de emergencia, no exigió una disculpa pública, no activó a sus voceros para pasar los siguientes 3 días respondiendo el ataque. No entró al juego que la oposición había diseñado para atraparla. Hizo exactamente lo mismo que hizo el 11 de marzo cuando el Plan A fracasó. Absorbió el golpe, reposicionó y respondió desde un lugar más fuerte. El lugar más fuerte en este caso no fue un discurso, fue 343 votos y 18 congresos estatales que ratificaron en 48 horas. Ese patrón absorber, reposicionar, responder con hechos es el que este canal lleva semanas documentando. Y lo que lo hace tan efectivo no es que sea una táctica brillante de comunicación política, es que requiere algo que la mayoría de los políticos no tienen en los momentos de presión: la disciplina de no reaccionar cuando todo te está invitando a hacerlo. Cuando alguien te llama dictador en tribuna nacional con carteles de Venezuela, la respuesta instintiva es defenderte, explicar por qué no eres una dictadora, mostrar las diferencias, contraatacar. Sheinbaum no hizo ninguna de esas cosas. Y esa ausencia de reacción fue en sí misma la respuesta más poderosa que podía dar, porque quien necesita demostrar que no es una dictadora, en algún sentido ya perdió el debate.
¿Quién puede ignorar la acusación y seguir gobernando con 343 votos y 18 congresos estatales? Está demostrando algo que ningún argumento puede demostrar, que tiene el poder para hacerlo. ¿Eso significa que Sheinbaum tiene razón en todo? No. ¿Significa que las críticas a su gobierno son ilegítimas? No. ¿Significa que México no tiene riesgos reales en su democracia? Tampoco. Significa que en esta batalla específica, en esta sesión específica, la estrategia que ganó no fue la de los carteles y las acusaciones. Fue la de la disciplina, la unidad y los hechos concretos. Y eso es lo que hay que entender para leer lo que viene. Porque las batallas que se avecinan, la implementación de la reforma, las elecciones de 2027, la renegociación del TEMEC, las tensiones dentro de la propia coalición van a seguir teniendo ese mismo patrón de ataque y respuesta. Y cada vez que aparezca, ya sabes exactamente cómo leerlo.